De Babilonia al imperio. ¿Por qué Persia cambia la historia? Cuando Babilonia cayó, no cayó el mundo antiguo. Cayó una forma de entender el poder. Durante siglos, las grandes ciudades de Mesopotamia habían dominado su entorno inmediato a través de la tradición, la religión y la fuerza. El poder se concentraba en centros urbanos concretos, sostenidos por murallas, templos y ejércitos locales. Era un dominio intenso, pero limitado. Cada reino controlaba lo que podía vigilar, defender y administrar de cerca. Babilonia representó el punto culminante de ese modelo. Una ciudad poderosa, organizada, con leyes escritas y una fuerte identidad cultural. Pero también mostró sus límites. Su influencia dependía de su presencia directa. Más allá de sus fronteras, el control se debilitaba. El mundo estaba compuesto por reinos separados, con intereses propios, alianzas frágiles y conflictos constantes. No existía una estructura capaz de ordenar vastos territorios de manera estable y duradera. La caída de Babilonia no significó solo el fin de un reino. Marcó el agotamiento de una lógica política basada en ciudades dominantes, rodeadas de espacios inestables. El escenario estaba listo para algo distinto. No un reino más grande, sino una nueva forma de organizar el poder. En las regiones orientales, lejos de las grandes ciudades mesopotámicas, vivían pueblos que hasta entonces habían permanecido en los márgenes de la historia escrita, entre ellos los persas. No eran una civilización urbana poderosa, no tenían templos monumentales ni una tradición imperial, pero observaban atentamente el mundo que los rodeaba. Los persas surgieron en un contexto donde los grandes reinos se enfrentaban entre sí, se debilitaban y se reemplazaban sin lograr una estabilidad duradera. Esa fragmentación no era una debilidad aislada. Era una característica estructural del mundo antiguo. Y precisamente ahí estaba la oportunidad. El cambio que introdujo Persia no fue inmediato ni evidente. No comenzó con una conquista espectacular, sino con una idea implícita. Gobernar no tenía por qué significar destruir. Controlar no exigía borrar culturas. El poder podía ejercerse de otra manera. Este giro fue profundo. Por primera vez, un proyecto político aspiró a organizar territorios diversos bajo una autoridad común, sin exigir uniformidad. No se trataba de imponer una ciudad sobre otras, sino de construir un orden que integrara regiones enteras. Persia no aparece en la historia como un accidente. Aparece como respuesta a un mundo agotado por la fragmentación. Allí donde los antiguos reinos habían llegado a su límite, surgió una forma nueva de poder, más amplia, más flexible y más ambiciosa. A partir de ese momento, la historia del mundo antiguo entró en otra fase. Ya no se trataría solo de ciudades dominantes o reyes locales. Comenzaba la era de los imperios en sentido pleno. Y Persia fue el primero en demostrar que ese modelo era posible. El mundo antes de Persia. Reinos fragmentados y poder limitado. Antes de la aparición del poder persa, el mundo antiguo estaba organizado en unidades políticas relativamente pequeñas, incluso cuando parecían grandes para su tiempo. Reinos, ciudades dominantes y confederaciones regionales controlaban territorios concretos, pero su capacidad de proyección era reducida. El poder se ejercía cerca, donde podía verse y sentirse de manera constante. En Mesopotamia, tras el esplendor de Babilonia, el equilibrio era frágil. Los reinos se sucedían unos a otros mediante conquistas que rara vez lograban estabilidad prolongada. Asiria había demostrado una enorme capacidad militar, pero su dominio se basaba en la intimidación directa. Cuando esa presión desaparecía, el sistema se desmoronaba. Babilonia, por su parte, había apostado por la ley, la religión y la centralidad urbana, pero su influencia efectiva no se extendía mucho más allá de sus límites inmediatos. En Anatolia, Lidia controlaba rutas comerciales importantes y acumulaba riqueza, pero su poder dependía de alianzas cambiantes y de su posición estratégica. En Egipto, los faraones gobernaban un territorio definido por el Nilo, estable y antiguo, pero aislado en términos políticos. En el Levante,
Pequeñas ciudades y reinos competían entre sí por recursos, comercio y supervivencia. Este mosaico de poderes tenía algo en común. Ninguno poseía una estructura capaz de integrar grandes extensiones diversas de forma duradera. Cada reino gobernaba según sus propias tradiciones, sin un sistema que permitiera absorber diferencias culturales, sin generar resistencia constante. El resultado era un mundo marcado por la inestabilidad. Las guerras eran frecuentes, pero no transformadoras. Un reino vencía a otro, ocupaba su territorio y heredaba sus problemas. La fragmentación se mantenía. El poder cambiaba de manos, pero no de lógica. La administración era otro límite claro. La capacidad de recaudar recursos, mantener ejércitos y garantizar el orden dependía del control directo. A mayor distancia, menor eficacia. Las comunicaciones eran lentas. Las órdenes se deformaban. Los gobernantes necesitaban estar presentes o delegar en autoridades que, con el tiempo, actuaban por cuenta propia. Esta realidad generaba ciclos repetidos: expansión rápida, sobreextensión, pérdida de control y colapso. El mundo antiguo parecía atrapado en ese patrón. No faltaba ambición, faltaba un modelo distinto. Sin embargo, esa fragmentación no era solo un problema. También era una condición. La ausencia de un poder integrador dejaba espacios abiertos, fronteras porosas, regiones acostumbradas a cambiar de soberano, un escenario donde una fuerza nueva podía avanzar sin enfrentar una resistencia unificada. Los persas emergieron precisamente en ese contexto. No irrumpieron en un mundo ordenado. Llegaron a un espacio político cansado de la fragmentación y vulnerable a una idea diferente de poder. Ese mundo previo, lleno de reinos limitados y poderes locales, explica por qué el proyecto persa no fue rechazado de inmediato. En muchos casos, fue aceptado como una alternativa viable a un orden que ya no ofrecía estabilidad. Así, antes de que Persia se convirtiera en imperio, el terreno histórico ya estaba preparado. El sistema anterior había alcanzado su límite, y cuando un sistema llega a su límite, no necesita ser derribado por completo. Basta con que aparezca algo capaz de organizarlo mejor. Los persas y su origen. De tribu a proyecto imperial. Los persas no surgieron como una civilización dominante. Durante mucho tiempo, fueron un pueblo periférico, asentado en la meseta iraní, lejos de los grandes centros urbanos de Mesopotamia y del Mediterráneo oriental. Vivían organizados en clanes y tribus, con una economía basada en la ganadería, la agricultura local y formas simples de intercambio. No tenían ciudades monumentales ni una tradición escrita comparable a la de sus vecinos. En términos políticos, estaban subordinados. Primero a los medos, un pueblo emparentado culturalmente que había logrado formar un reino regional con cierta capacidad militar. Los persas eran parte de ese mundo, pero no lo dirigían. Esta posición secundaria les permitió observar sin cargar con el peso del poder. Aprendieron cómo funcionaban los reinos que los rodeaban, cómo se organizaban y también por qué fracasaban. Ese aprendizaje silencioso fue clave. Mientras otros pueblos se desgastaban en conflictos constantes, los persas consolidaban vínculos internos. Su estructura tribal fomentaba la lealtad personal, el respeto a la autoridad y la cooperación entre clanes. No eran aún un estado, pero poseían una cohesión social que más tarde resultaría decisiva. La figura del jefe tribal tenía un papel central. No gobernaba solo por fuerza, sino por consenso y prestigio. La autoridad se ganaba y se sostenía mediante la capacidad de proteger al grupo y garantizar su continuidad. Esta forma de liderazgo influyó profundamente en la manera en que los persas entenderían el poder cuando dejaron de ser un pueblo subordinado. Otro elemento importante fue su entorno geográfico. La meseta iraní no ofrecía la abundancia de los valles fluviales, pero sí exigía adaptación y resiliencia. Vivir en un espacio menos fértil obligaba a organizar recursos, a planificar y a valorar la cooperación. Esta mentalidad contrastaba con la de los grandes reinos agrícolas, más dependientes de estructuras rígidas. Con el tiempo, las relaciones entre persas y medos comenzaron a cambiar. Las alianzas internas se fortalecieron. Surgieron líderes capaces
de unir a distintas tribus bajo un objetivo común. El paso de tribu a entidad política no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, impulsado por la necesidad y la oportunidad. Cuando los persas finalmente rompieron su subordinación, no lo hicieron como improvisados. Tenían una base social sólida, una tradición de liderazgo compartido y una comprensión clara de los errores de los reinos anteriores. No aspiraban a dominar una ciudad o una región aislada. Aspiraban a algo más amplio, aunque todavía no completamente definido. Este momento marca el nacimiento de un proyecto. No aún de un imperio, pero sí de una idea distinta de organización política. Los persas estaban listos para ocupar el vacío que el mundo fragmentado había dejado. Lo que necesitaban ahora era una figura capaz de convertir esa preparación en acción. Ese liderazgo aparecería muy pronto, y con él, la historia del poder entraría en una nueva etapa. Ciro el Grande. La invención del imperio tolerante. El paso decisivo de los persas desde un proyecto incipiente hacia una potencia real ocurrió con la figura de Ciro. Su ascenso no fue un accidente ni un golpe aislado. Fue la culminación de un proceso interno que había preparado a los persas para algo más grande que la simple independencia. Ciro surgió en un contexto donde el poder medo comenzaba a debilitarse. Las tensiones internas, las rivalidades entre élites y la dificultad para controlar territorios amplios erosionaron la autoridad central. En ese escenario, Ciro logró unir a los persas bajo su mando y desafiar a quienes, hasta entonces, habían sido sus dominadores. La derrota de los medos no solo cambió el equilibrio regional, abrió la puerta a una nueva forma de gobernar. A diferencia de otros conquistadores del mundo antiguo, Ciro no buscó imponer su identidad sobre los pueblos que incorporaba. Entendió que la conquista permanente requería algo más que la victoria militar. Requería legitimidad. Su expansión hacia Asia Menor y Mesopotamia se caracterizó por una estrategia cuidadosa, donde la fuerza se combinaba con acuerdos y respeto por las estructuras existentes. La toma de Babilonia marcó un momento clave. La ciudad no fue destruida ni humillada. Ciro se presentó como garante del orden y de las tradiciones locales. Respetó los templos, mantuvo a las élites administrativas y permitió que los cultos continuaran sin interferencias. Este gesto no fue simbólico únicamente, fue profundamente político. Al preservar lo que daba sentido a la vida babilónica, evitó resistencias prolongadas y aseguró la estabilidad del territorio. Este modo de actuar se repitió en otras regiones. Ciro gobernó a través de los sistemas existentes en lugar de reemplazarlos. Los pueblos no fueron obligados a abandonar sus leyes ni sus costumbres. Se les pidió lealtad y cumplimiento de obligaciones, pero se les permitió seguir siendo ellos mismos. Así nació una idea nueva en la historia del poder. Un imperio que no se definía por la uniformidad, sino por la integración. La autoridad central no negaba la diversidad. La utilizaba como base de su estabilidad. La figura de Ciro fue recordada precisamente por ese equilibrio. No solo como fundador de un territorio vasto, sino como creador de un modelo político que podía sostenerse sin recurrir a la destrucción constante. Su liderazgo transformó una serie de conquistas en una estructura con sentido. Cuando Ciro murió, el espacio que había creado no se desmoronó de inmediato. Eso fue una señal clara de que algo distinto había nacido. El poder ya no dependía únicamente del hombre que lo encarnaba. Existía una idea de imperio que podía sobrevivirle. Ese fue el verdadero legado de Ciro. No la extensión territorial, sino la concepción de un poder capaz de gobernar sin borrar. Un modelo que haría posible el siguiente paso en la historia persa, cuando el desafío dejó de ser conquistar y pasó a ser administrar. Administrar lo inmenso, satrapías, caminos e impuestos. Una vez creado el imperio, surgió una pregunta que ningún conquistador podía evitar. ¿Cómo se gobierna algo tan grande sin que se deshaga? La expansión persa había unido territorios muy distintos, separados por miles de kilómetros,
lenguas diferentes y tradiciones antiguas. La conquista había sido rápida. La administración debía ser duradera. El desafío no era menor. Un poder central demasiado débil corría el riesgo de perder provincias enteras. Uno demasiado rígido provocaría rebeliones constantes. Los persas entendieron que el imperio no podía gobernarse desde un solo centro con órdenes directas. Necesitaba una estructura intermedia. Así surgió el sistema de satrapías. El territorio fue dividido en grandes regiones administrativas, cada una gobernada por un sátrapa. Este funcionario representaba al poder imperial, pero no era un rey local. Su función era garantizar el orden, recaudar tributos y mantener la lealtad al centro. El diseño fue deliberado. El sátrapa no concentraba todo el poder. La autoridad militar y la financiera estaban separadas, evitando que una sola persona pudiera acumular suficiente fuerza como para independizarse. Esta división interna fue una innovación clave. El imperio se protegía de sí mismo. Para que esta estructura funcionara, era indispensable la comunicación. Los persas construyeron una red de caminos sin precedentes. El llamado Camino Real conectaba Asia Menor con Mesopotamia y Persia Interior. Mensajeros oficiales podían recorrer enormes distancias en tiempos sorprendentemente cortos, llevando órdenes, informes y recursos. Estos caminos no eran solo vías físicas, eran arterias políticas. Permitían al poder central saber qué ocurría en cada región y reaccionar antes de que los problemas crecieran. El imperio no era omnipresente, pero sí estaba informado. La recaudación de impuestos fue otro pilar fundamental. Cada satrapía tenía obligaciones claras, calculadas según su capacidad productiva. No se exigía lo mismo a todos. El tributo no era solo una carga económica. Era un reconocimiento formal de pertenencia al sistema imperial. Este dinero sostenía al ejército, la administración y las obras públicas. Pero también financiaba la estabilidad. El imperio persa entendió que el poder no se mantiene únicamente con la fuerza, sino con una estructura que haga viable la obediencia cotidiana. Administrar lo inmenso no fue un proceso improvisado. Fue el resultado de observar errores ajenos y aprender de ellos. Los persas no inventaron cada elemento desde cero, pero los integraron en un sistema coherente. Aquí el imperio dejó de ser una suma de conquistas y se convirtió en una organización. Ya no dependía solo del carisma de un líder, sino de reglas, funcionarios y mecanismos que podían funcionar incluso en ausencia del fundador. Este paso fue decisivo. Gracias a esta arquitectura administrativa, el poder persa no solo sobrevivió a Ciro, sino que se preparó para una etapa aún más compleja: gobernar un mundo diverso sin imponer una identidad única. Ese será el siguiente nivel del modelo persa. El poder sin borrar culturas, religión, lenguas y costumbres. Una vez organizado el territorio, el imperio persa enfrentó un dilema que había destruido a muchos poderes antes que él: cómo gobernar pueblos distintos sin intentar convertirlos en uno solo. La respuesta persa fue tan simple como radical para su tiempo: no borrar lo que ya existía. A diferencia de otros conquistadores, los persas no impusieron una lengua única, ni una religión obligatoria, ni una cultura oficial para todos los territorios. Entendieron que intentar homogeneizar un espacio tan vasto no solo era costoso, sino peligroso. La estabilidad no se lograba eliminando identidades, sino integrándolas. En cada región, las tradiciones locales continuaron vigentes. Los templos siguieron funcionando, los rituales se mantuvieron y las élites locales conservaron su estatus, siempre que reconocieran la autoridad imperial. El poder central no exigía adoración cultural, exigía lealtad política. Este enfoque no fue ingenuo ni idealista, fue una decisión estratégica. Respetar las costumbres reducía tensiones, evitaba rebeliones constantes y hacía que el dominio persa resultara, para muchos pueblos, preferible al caos previo. El imperio no se presentaba como destructor, sino como garante del orden. El ejemplo más claro fue la política religiosa. Los persas practicaban una forma temprana de tolerancia organizada.
permitieron el culto a dioses locales y financiaron la reconstrucción de templos destruidos por antiguos conflictos. Este gesto tenía un mensaje claro. El imperio no era enemigo de las creencias, sino su protector. Las lenguas locales también permanecieron. Los documentos administrativos se redactaban en diferentes idiomas según la región. El poder no necesitaba uniformidad lingüística para funcionar. Necesitaba comprensión mutua y registros claros. Incluso el derecho local fue respetado en muchos casos. Las leyes tradicionales siguieron aplicándose siempre que no contradijeran la autoridad imperial. Esto generó una sensación de continuidad histórica. Para la población, el mundo no había sido reemplazado, solo reorganizado. Este modelo produjo un efecto profundo. El imperio persa no se percibía como una ocupación permanente en muchos territorios, sino como una capa superior de organización. La vida cotidiana continuaba, pero dentro de un marco más amplio y estable. Aquí el poder dio un salto conceptual. Ya no se trataba solo de administrar tierras, sino de gobernar sin anular. El imperio se volvió compatible con la diversidad. Esa compatibilidad fue una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, esta tolerancia necesitaba un equilibrio delicado. Respetar culturas no significaba ausencia de control. El orden debía mantenerse, los impuestos recaudarse y la autoridad reconocerse. Para sostener ese equilibrio, el imperio requería algo más que estructuras y tolerancia. Necesitaba un sistema claro de leyes y un gobernante capaz de convertir el imperio en una verdadera máquina de gobierno. Ese papel lo asumirá una figura clave en la historia persa. El imperio está a punto de entrar en su fase más organizada. Darío I. El imperio como máquina de gobierno. La tolerancia cultural había permitido que el imperio persa se expandiera sin romperse, pero aún quedaba un problema central: la estabilidad a largo plazo. Respetar costumbres y religiones funcionaba, pero no bastaba para gobernar un territorio tan extenso durante generaciones. Para eso hacía falta algo más profundo, un sistema. Ese paso lo dio Darío I, quien llegó al poder alrededor del año 522 antes de nuestra era. No fue el fundador del imperio, pero sí quien lo transformó en una estructura sólida y duradera. Darío no heredó un reino estable, heredó un espacio inmenso lleno de tensiones internas, rebeliones latentes y regiones que aún se estaban acomodando al dominio persa. Su primera acción fue clara y contundente: restaurar el orden. Reprimió levantamientos en diferentes puntos del imperio y dejó claro que la tolerancia cultural no significaba debilidad política. El mensaje fue directo. Las identidades locales serían respetadas, pero la autoridad imperial no se discutía. Una vez asegurado el control, Darío comenzó una transformación silenciosa pero profunda. El imperio dejó de depender de la figura carismática del conquistador y pasó a funcionar como una estructura impersonal. El poder ya no residía solo en el rey, sino en el sistema que él dirigía. Darío reorganizó las satrapías con mayor precisión, estableciendo límites claros, funciones definidas y controles cruzados. Separó el poder militar del poder administrativo para evitar que un solo funcionario acumulara demasiada autoridad. Cada nivel del gobierno tenía responsabilidades específicas y supervisión constante. También estandarizó la recaudación. Por primera vez, los tributos se fijaron de forma regular y previsible, según la capacidad productiva de cada región. Esto permitió planificar gastos, mantener infraestructuras y sostener un ejército permanente sin depender del saqueo. Darío entendió algo fundamental: un imperio no puede vivir en estado de conquista permanente. Necesita continuidad. Por eso invirtió en caminos, puertos y sistemas de comunicación que conectaban regiones distantes como si fueran partes de un mismo cuerpo. El imperio empezó a moverse con fluidez. Bajo su gobierno, el rey dejó de ser solo un guerrero victorioso y pasó a ser un administrador supremo. Su autoridad se expresaba en decretos, registros y normas, no solo en batallas. El poder se volvió predecible, y esa previsibilidad generó estabilidad. Darío también consolidó la idea del rey como garante del orden universal.
No gobernaba solo por fuerza, sino por legitimidad. Su imagen se asociaba con la justicia, el equilibrio y el mantenimiento del mundo tal como debía ser. El poder ya no era solo dominación, era organización. Con Darío, el imperio persa alcanzó una madurez inédita. Ya no era una suma de territorios conquistados, sino una estructura coherente capaz de sostenerse en el tiempo. Sin embargo, para que esa máquina funcionara, hacía falta algo aún más profundo. Un principio común que diera sentido al orden. Una idea de ley que atravesara todo el sistema. Ese núcleo invisible será el verdadero corazón del poder persa. Ley, orden y control. El verdadero corazón persa. La maquinaria creada por Darío necesitaba algo más que funcionarios y caminos para sostenerse. Un imperio puede expandirse por la fuerza y organizarse con reglas, pero solo perdura cuando existe un principio que todos reconocen como legítimo. En Persia, ese principio fue la ley entendida como orden del mundo, no como simple imposición del rey. El poder persa no se apoyó únicamente en decretos arbitrarios. Se presentó como garante de un equilibrio superior. Gobernar significaba mantener el orden correcto de las cosas, proteger la estabilidad, castigar el caos y asegurar que cada región cumpliera su función dentro del conjunto. La ley no era solo un instrumento político, era una idea moral. Este concepto estaba profundamente ligado a la cosmovisión persa, influida por el zoroastrismo. Según esta visión, el mundo se organizaba alrededor de la lucha entre el orden y el desorden. El rey no era un dios, pero sí el responsable de sostener el orden en la tierra. Su autoridad no provenía solo de la sangre o la conquista, sino de su papel como protector del equilibrio universal. Eso explica por qué el imperio persa podía ser firme sin ser uniformador. No necesitaba imponer una sola religión, una sola lengua o una sola tradición. Lo esencial no era que todos fueran iguales, sino que todos respetaran el marco común. Mientras una comunidad no rompiera el orden imperial, podía vivir según sus propias normas. La ley persa funcionaba como una red invisible. No estaba escrita de la misma forma en todas partes, pero su lógica era reconocible en todo el imperio. Justicia, obediencia, tributo y lealtad eran los pilares. El castigo existía, pero no como espectáculo constante, sino como última garantía del sistema. El control no se ejercía solo con soldados. Se ejercía con previsibilidad. Las reglas eran claras, los impuestos conocidos, las responsabilidades definidas. Esa claridad reducía la necesidad de la violencia continua. Las rebeliones no surgían por sorpresa, eran excepciones al orden, no su estado natural. Este modelo permitió algo extraordinario para su tiempo. Un imperio enorme podía funcionar sin destruir la vida cotidiana de quienes lo habitaban. Comerciantes, agricultores y artesanos podían planear su futuro con cierta seguridad. Sabían quién mandaba, qué se esperaba de ellos y qué podían esperar a cambio. Aquí aparece una diferencia clave con otros modelos de poder. En Persia, la ley no se adaptaba al capricho del momento. El rey estaba por encima de todos, pero también estaba atado al deber de sostener el orden. Si fallaba en esa misión, su legitimidad se debilitaba. Este núcleo legal y moral fue el verdadero corazón del imperio persa. No fue solo su tamaño ni su ejército lo que lo hizo poderoso, sino la coherencia interna de su sistema. Sin embargo, este modelo chocaría inevitablemente con otras formas de entender el poder, especialmente en el mundo griego, donde la autoridad y la ley seguían caminos muy distintos. Ese encuentro entre dos visiones opuestas del orden marcará el siguiente capítulo de esta historia. El imperio frente a Grecia. Dos formas de entender el poder. Cuando el imperio persa alcanzó su máxima extensión, no solo dominaba territorios, rutas y pueblos, también representaba una forma concreta de entender el poder. En ese punto de su historia, el choque con el mundo griego no fue inevitable por ambición militar, sino por incompatibilidad política y cultural.
Para Persia, el poder debía garantizar orden, estabilidad y continuidad. La autoridad fluía desde el centro hacia las regiones. El rey gobernaba porque encarnaba el equilibrio del mundo y porque su función era protegerlo. La obediencia no se discutía. Se asumía como parte del orden natural. En el mundo griego ocurría algo radicalmente distinto. Grecia no era un estado unificado. Era un mosaico de ciudades independientes, cada una con sus propias leyes, tradiciones y formas de gobierno. Atenas, Esparta, Corinto o Tebas no se concebían como partes de un todo, sino como comunidades autónomas cuya identidad dependía de su independencia. Para un persa, esa fragmentación resultaba incomprensible. Para un griego, la idea de someterse a una autoridad imperial central era inconcebible. No se trataba solo de perder autonomía política, sino de renunciar a una forma de vida basada en la participación directa, la discusión y la identidad cívica. Cuando Persia avanzó hacia las costas del Egeo, no lo hizo pensando en destruir Grecia como cultura. Su lógica era distinta. Integrar esas regiones al imperio significaba garantizar rutas comerciales, estabilidad regional y obediencia fiscal. Era una extensión natural del sistema. Pero para los griegos, esa integración era una amenaza existencial. No veían a Persia como un poder organizador, sino como un amo distante. La resistencia no nació solo del miedo, sino de la convicción de que su manera de vivir no podía sobrevivir dentro de un imperio. Aquí se produce el verdadero conflicto. Persia representaba la unidad bajo un orden central. Grecia defendía la libertad política de la ciudad, incluso cuando eso implicaba rivalidades internas y guerras constantes entre griegos. Este choque no fue inmediato ni total. Hubo ciudades griegas que aceptaron la autoridad persa, especialmente en Asia Menor. Para ellas, el imperio ofrecía protección y estabilidad frente a enemigos locales. Otras, en cambio, eligieron resistir incluso sabiendo que enfrentaban a una potencia inmensamente superior. Lo importante es entender que no se trató solo de un enfrentamiento territorial. Fue un conflicto entre dos ideas. Para Persia, el orden era superior a la autonomía. Para Grecia, la autonomía era superior a cualquier orden impuesto desde fuera. Este desacuerdo profundo preparó el escenario para decisiones cruciales en la sucesión imperial. La forma en que el poder se transmitía en Persia y cómo se interpretaba esa herencia influiría directamente en el modo en que el imperio enfrentaría a Grecia en la siguiente etapa de su historia. Ese problema de la herencia del poder marcará el paso siguiente del relato. La herencia imperial. ¿Cómo se transmite el mando? El imperio persa no solo debía conquistar y administrar territorios inmensos, tenía que resolver un problema aún más delicado: cómo asegurar la continuidad del poder sin romper el orden. La herencia imperial no era un asunto privado, era una cuestión de estabilidad para millones de personas. Desde Ciro, el poder se concibió como una responsabilidad sagrada. El rey no era simplemente un gobernante victorioso, sino el garante del equilibrio entre pueblos, leyes y creencias. Por eso, la sucesión no podía depender solo de la fuerza o del carisma personal. Necesitaba reglas, reconocimiento y legitimidad. A diferencia de otros reinos antiguos, Persia desarrolló una idea clara de continuidad dinástica. El poder pasaba dentro de la familia real, pero no de manera automática. El heredero debía ser aceptado por la corte, por los altos funcionarios y por los gobernadores regionales. El trono no se sostenía solo con sangre, sino con consenso político. Darío I es clave para entender este sistema. Él no heredó el poder de manera directa, sino que lo consolidó tras una crisis interna. Para legitimar su reinado, no apeló solo a la victoria. Reformó el sistema administrativo, reorganizó las satrapías, estableció leyes claras y dejó registros públicos de su derecho a gobernar. Su mensaje fue claro: el poder se hereda, pero también se construye. A partir de Darío, el imperio entendió que cada transición debía reafirmar el orden. El nuevo rey debía demostrar continuidad con el pasado y capacidad para sostener el sistema. Las ceremonias, los títulos
Los rituales y la propaganda imperial cumplían esa función. No eran símbolos vacíos, eran herramientas de estabilidad. Sin embargo, este modelo tenía una fragilidad evidente. Al concentrar el poder en una sola figura, cualquier duda sobre la legitimidad del heredero podía generar tensiones profundas. Las disputas internas no eran simples conflictos familiares. Podían desestabilizar regiones enteras. Además, el tamaño del imperio hacía que la sucesión fuera observada con atención por pueblos sometidos y aliados. Cada cambio de rey abría una ventana de incertidumbre. Algunas regiones esperaban continuidad. Otras veían una oportunidad para resistir o negociar mejores condiciones. Así, la herencia imperial se convirtió en un momento crítico del sistema persa. No bastaba con gobernar bien, había que transmitir el poder sin romper el equilibrio. Ese desafío marcará de forma directa el reinado siguiente y explicará por qué ciertas decisiones tuvieron consecuencias que superaron lo militar y lo territorial. En ese contexto, aparece una figura decisiva, heredero de un imperio consolidado, pero enfrentado a tensiones acumuladas. Jerjes. El modo en que recibió el poder y las decisiones que tomó a partir de ese momento definirán el siguiente capítulo de esta historia. ¿Quién fue Jerjes? ¿Cómo heredó y qué cambió? Jerjes llegó al poder en un imperio que ya funcionaba como una estructura compleja y extensa. Hijo de Darío I y de Atosa, descendiente directa de Ciro, su legitimidad combinaba linaje y continuidad política. Asumió el trono alrededor del año 486 antes de nuestra era, tras la muerte de su padre. En un momento en el que el sistema persa parecía sólido, pero cargaba tensiones internas aún no resueltas. La sucesión de Jerjes no fue automática ni tranquila. Aunque era hijo legítimo, existían otros aspirantes con experiencia militar y respaldo regional. Jerjes fue elegido no solo por su sangre, sino por el apoyo de la corte, del aparato administrativo y del peso simbólico de su madre, que lo vinculaba directamente con el fundador del imperio. La herencia, una vez más, se definió tanto en el plano político como en el ceremonial. A diferencia de Darío, Jerjes heredó un imperio ya organizado, con satrapías estables, leyes aplicadas y una red administrativa eficaz. Su desafío no era construir el sistema, sino sostenerlo y afirmarlo. Para ello, reforzó la imagen del rey como figura central del orden. El poder se volvió más visible, más ritualizado y más concentrado en la figura imperial. Jerjes entendía el mando como una continuidad del proyecto persa, pero también como una afirmación personal. Impulsó grandes obras, reforzó la autoridad central y exigió obediencia sin ambigüedades. El rey no era solo el garante del equilibrio, era el símbolo viviente del imperio. Esta visión fortaleció el control, pero también redujo los márgenes de flexibilidad que habían caracterizado etapas anteriores. En política interna, enfrentó rebeliones tempranas en regiones clave. Su respuesta fue rápida y ejemplarizante. No buscó destruir culturas ni reorganizar el sistema, sino dejar claro que el orden persa no era negociable. La tolerancia seguía existiendo, pero estaba subordinada a la obediencia. Jerjes heredó entonces un imperio fuerte, pero también una responsabilidad mayor: demostrar que el sistema podía sobrevivir sin su arquitecto original. Su reinado marcará un punto de inflexión, no por romper el modelo persa, sino por llevarlo a su máxima expresión. Esa intensidad explicará tanto sus logros como las tensiones que pronto surgirán en la relación entre Persia y el mundo griego. Jerjes y Grecia. ¿Por qué Persia choca con Esparta? El contacto entre Persia y el mundo griego no nace como una obsesión de conquista, sino como una consecuencia lógica de la expansión imperial. Cuando Jerjes hereda el trono, las ciudades griegas de la costa de Asia Menor ya formaban parte del sistema persa. Estas polis mantenían sus costumbres, sus dioses y sus formas de gobierno local, pero estaban integradas en una red de tributos y lealtades que sostenía el equilibrio del imperio. El problema no fue cultural ni religioso, fue político. Las ciudades griegas tenían una concepción del poder profundamente distinta. Para los persas,
El orden se garantizaba desde arriba, con un rey que encarnaba la ley y aseguraba estabilidad a territorios diversos. Para muchas polis griegas, especialmente Esparta y Atenas, el poder se entendía como una relación entre ciudadanos, normas internas y autonomía local. Cuando estas dos lógicas se encuentran, el conflicto no es inmediato, pero sí inevitable. Jerjes no ve a Grecia como un enemigo en abstracto. La percibe como una región inestable, difícil de integrar al modelo imperial. Algunas ciudades aceptan acuerdos, otras se resisten y otras cambian de postura según sus intereses. Desde la perspectiva persa, esa falta de unidad es un riesgo estructural. Un imperio no puede funcionar con territorios que actúan de forma impredecible. Esparta representa un caso particular. No es una potencia comercial ni cultural como Atenas. Es un estado organizado alrededor de la disciplina, la obediencia y el control interno. Paradójicamente, su lógica se parece en algunos aspectos a la persa, pero sin una figura imperial central. Esparta no responde ante un rey universal, responde ante sus propias leyes y tradiciones. Esa autonomía absoluta la vuelve incompatible con el sistema persa. El choque entre Jerjes y el mundo griego no se reduce a una serie de enfrentamientos armados, es un enfrentamiento de modelos. Jerjes busca integrar y asegurar fronteras. Las polis griegas defienden su independencia como principio fundamental. Ninguno de los dos proyectos es improvisado. Ambos tienen coherencia interna y ambos se consideran legítimos. Desde Persia, la resistencia griega se interpreta como desorden. Desde Grecia, el poder persa se percibe como una amenaza a la libertad política. Esta tensión no se resuelve con acuerdos duraderos porque toca el núcleo de cómo cada civilización entiende el poder, la ley y la obediencia. Este choque marcará profundamente la memoria histórica de Occidente. Pero para el imperio persa fue solo un capítulo dentro de un proyecto mucho más amplio. Jerjes no define su reinado únicamente por Grecia. Sin embargo, este episodio revela los límites de un sistema imperial cuando se enfrenta a sociedades que no conciben el orden desde la misma lógica. Esa fricción explica tanto la grandeza del modelo persa como las dificultades que empezarán a aparecer en su etapa final. Tras el reinado de Jerjes, el imperio persa no colapsa de inmediato. Continúa existiendo durante varias generaciones, gobernado por reyes que heredan una estructura inmensa, eficaz y compleja. Sin embargo, algo comienza a cambiar de forma silenciosa. El problema no es la extensión del territorio ni la diversidad cultural, que habían sido gestionadas con éxito durante décadas. El verdadero desgaste aparece en el centro del poder. El modelo persa dependía de un equilibrio delicado. Un rey fuerte, pero contenido por leyes y costumbres. Funcionarios eficientes, pero leales. Territorios diversos, pero integrados mediante respeto y administración. Cuando ese equilibrio se rompe, el sistema empieza a perder coherencia. Las luchas internas por la sucesión, las intrigas palaciegas y la distancia entre el poder central y las provincias debilitan la autoridad imperial. Los reyes posteriores a Jerjes heredan un imperio ya construido, pero no siempre comprenden el principio que lo sostuvo. El poder deja de ser una responsabilidad moral ligada al orden y se transforma progresivamente en una posesión. La corte se vuelve más cerrada, más desconectada de las satrapías. La figura del rey sigue siendo sagrada, pero su capacidad real de control disminuye. Al mismo tiempo, el mundo alrededor de Persia cambia. En Grecia surgen nuevas formas de organización política y militar. En Macedonia aparece un modelo de poder centralizado, más pequeño, más ágil y profundamente militarizado. El imperio persa, diseñado para integrar y administrar, se encuentra frente a enemigos que no buscan ser incorporados, sino reemplazar el orden existente. Cuando finalmente Persia cae ante Alejandro de Macedonia en el siglo IV antes de nuestra era, no lo hace por debilidad cultural ni por atraso administrativo. Cae porque su modelo había sido pensado para la estabilidad, no para una guerra de conquista rápida y total.
El sistema que había garantizado paz y continuidad durante siglos no estaba diseñado para resistir un choque frontal contra un poder que avanzaba sin intención de gobernar, solo de dominar. Sin embargo, el final político del imperio no significa la desaparición de su legado. Las ideas persas sobre administración, tolerancia religiosa, infraestructura y gobierno territorial sobreviven. Los imperios posteriores, incluidos los helenísticos y el romano, adoptan muchos de estos principios. Incluso cuando el nombre de Persia deja de ser el centro del poder, su forma de entender el Estado sigue viva. El ciclo persa se cierra como se abrió, no con destrucción absoluta, sino con transformación. Su mayor herencia no es una dinastía ni una frontera, sino una idea. La idea de que el poder puede sostenerse no solo por la fuerza, sino por el orden, la ley y la capacidad de integrar lo distinto sin anularlo. Persia deja de existir como imperio, pero comienza a existir como modelo. Un modelo que se filtra silenciosamente en las estructuras de poder que vendrán después, incluso en aquellas que se presentarán como sus conquistadoras. Antes de Persia, el poder solía entenderse como dominación directa. El vencedor imponía su lengua, sus dioses y sus costumbres. Gobernar significaba borrar al otro. Persia introduce una ruptura profunda con esa lógica. Por primera vez, un poder inmenso se sostiene, no anulando las diferencias, sino administrándolas. El imperio no se construye como una identidad única, sino como una estructura capaz de contener muchas identidades al mismo tiempo. Esta forma de gobernar cambia para siempre la historia política. El Estado deja de ser solo una extensión del rey y se convierte en un sistema. Aparecen funcionarios, leyes, registros, caminos, impuestos organizados y una noción clara de territorio. El poder ya no depende únicamente de la presencia física del soberano. Funciona incluso cuando el rey está lejos, porque el orden ha sido diseñado para sostenerse. Esa idea es la base de casi todos los grandes estados posteriores. Roma heredará la administración territorial. Bizancio heredará la burocracia. Los imperios islámicos heredarán la tolerancia religiosa como herramienta de estabilidad. Incluso los estados modernos, con sus ministerios, provincias y sistemas fiscales, reproducen una lógica que Persia articuló por primera vez a gran escala. Persia también deja una lección más profunda y más incómoda. El poder más duradero no es el más violento, sino el que logra ser aceptado. Mientras otros imperios se sostienen sobre el miedo constante, Persia se sostiene durante siglos porque ofrece orden a cambio de obediencia. No promete igualdad, pero sí previsibilidad. No elimina el conflicto, pero lo administra. Cuando ese equilibrio se rompe, el sistema cae, no por ataque externo inmediato, sino por desgaste interno. El mensaje es claro y atraviesa los siglos. Ningún poder cae solo por la fuerza del enemigo. Cae cuando deja de cumplir la función para la cual fue aceptado. Por eso Persia sigue viva hoy, no como territorio ni como corona, sino como advertencia y como referencia. Cada vez que un Estado intenta gobernar territorios diversos, cada vez que una autoridad busca estabilidad sin destruir la diferencia, cada vez que el poder se organiza más como sistema que como figura personal, la sombra persa vuelve a aparecer. Entender Persia no es solo mirar al pasado, es comprender el origen de la forma en que el mundo sigue siendo gobernado. Gracias por ver el video, suscríbete para ser testigo de la historia.